Bienvenidos al programa Análisis. Hoy tocaremos algunos temas, la mayor parte de ellos de salud. El primero va a ser que ya va a empezar la temporada de vacunación contra la influenza. Y es que dieron a conocer que a partir del 15 de octubre estarían empezando ya con la vacunación general contra la influenza, dirigida primero a adultos mayores, personas enfermas, para evitar que haya algún posible brote de influenza que se combine con COVID, que al final vaya a saturar las camas de los hospitales. Fue un anuncio que hicieron y también a nivel federal dieron a conocer que estarían dando ya la aplicación de vacunas a nivel nacional. Vea usted. Hoy todavía no tenemos una vacuna científicamente aprobada contra el COVID-19, pero sí tenemos una vacuna contra la influenza. En este contexto de la pandemia que nos encontramos a causa del COVID-19, es primordial que los grupos más vulnerables se apliquen la dosis de vacuna para protegerse contra la influenza, ya que tendremos en circulación dos virus potencialmente mortales, el de la influenza y el SARS-CoV-2. Por su alto compromiso con la sociedad, entrega, nivel de exposición y riesgo, en Jalisco arrancamos hoy la campaña de vacunación con el personal de salud, al ser ellas y ellos, médicos, enfermeras, quienes están en el primer frente de batalla combatiendo ambas enfermedades. En una segunda fase, las vacunas comenzarán a aplicarse a partir del día 15 de octubre con todas las medidas de seguridad sanitaria de la ruta de la vacuna al resto de los grupos de riesgo. Estos grupos son niños y niñas de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, personas de cualquier edad con factores de riesgo como asma, enfermedad pulmonar, cardiopatías, cáncer, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad o cualquier otra enfermedad que genere inmunosupresión. Hemos focalizado las vacunas en estos grupos vulnerables porque aun cuando estas personas pueden acceder a un tratamiento, son las más susceptibles de presentar complicaciones que pueden quitarles la vida. Es muy importante también hacer un llamado para que estos grupos de riesgo busquen vacunarse contra influenza tempranamente, a más tardar en el mes de diciembre, antes del incremento esperado de la circulación del virus de la influenza estacional. Para esta temporada invernal 2021, nuestras metas de vacunación en el sector salud son las siguientes. Un total de 2.357.485 vacunas distribuidas 1.214.204 en el OPD Servicios de Salud Jalisco, 991.307 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 151.974 en el ISSSTE. En cuanto al panorama epidemiológico del 2020, a nivel nacional, durante la etapa estacional, es decir, durante la semana 21 a la 38, se han notificado 5 casos de influenza, 3 del tipo A y 2 del tipo AH3N2, correspondiendo a 2 para el estado de Campeche, 2 para Chiapas, 1 para Sinaloa y 2 defunciones, una en Sinaloa y una en Campeche. En Jalisco, durante la temporada interestacional, no se ha confirmado ningún caso de influenza y tampoco defunciones. En la temporada estacional previa, es decir, del año pasado, de la semana 39 a la 20 de este año, el acumulado fue de 352 casos de influenza y desgraciadamente 38 defunciones. El 52% fueron de sexo femenino. Los municipios con mayor número fueron Guadalajara con 118, Zapopan 46, Tlaquepaque 41, La Barca y Zapotlán, conformando estos municipios el 68% de los casos. Recordemos que las vacunas salvan vidas y en un momento como este, en que estamos en la pandemia del COVID-19, la vacunación contra la influenza puede cambiar el curso de la vida de las personas vulnerables, ya que les confiere una protección contra este virus, evitando que sufran complicaciones graves que ameriten hospitalización y un desenlace fatal. La vacuna contra la influenza también nos va a ayudar a combatir el COVID-19,
porque va a evitar que las personas requieran hospitalización en nuestras unidades que se encuentran en franca lucha contra la pandemia, a pesar de que los niveles de hospitalización contra COVID-19 aún son por debajo del 30%. Así pues, aprovechemos esta oportunidad que tenemos para protegernos contra esta enfermedad con la vacuna, pero también atendiendo el resto de las medidas preventivas, como son lavado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse bien hidratados, preferentemente con agua natural, y consumir alimentos ricos en vitamina A y vitamina C, como lo son las frutas y las verduras. El tema es la vacunación. Esperemos que sí haya vacuna suficiente para toda la gente que pueda vacunarse y sobre todo que sí influya y sí sirva para evitar contagios de influenza y que se combine con el COVID, lo cual estaría causando problemas a los hospitales y a la salud, y esto al final nos estaría repercutiendo a la economía a todos. Por eso la importancia de vacunarse, y esto sería hasta el 15 de octubre. En ese sentido, también el gobernador habló acerca de qué medidas están tomando para poder estar trabajando y evitar contagios de COVID. Vea usted. Esta semana cerramos una más con una ligera todavía, pero tendencia a la baja en el número de contagios, en el porcentaje de ocupación hospitalaria. No podemos confiarnos, hay que entender que estamos todavía en un momento delicado, que hay que irnos con mucho cuidado, paso a paso, no mandar los mensajes equivocados, es algo fundamental en esta etapa. En los últimos días hemos dicho que vamos a poner toda nuestra voluntad y nuestro empeño para que poco a poco vayamos recuperando todas las actividades económicas para tratar de salir adelante también de esta que es otra emergencia, la emergencia económica que ha sido consecuencia de la pandemia. Hemos hablado también de que estamos preparados con los protocolos para cuando sea el momento, y aprovecho esta ocasión también para dejar claro que no hay por lo pronto definida una fecha de regreso a clases presenciales. Como siempre sucede, hay quienes quieren sacar raja política de esto y estar confundiendo a los maestros diciendo que en unos días ya vamos a regresar a clases. Eso no es cierto. Estamos preparados con los protocolos para cuando el momento llegue, pero este no será hasta que podamos garantizar el menor riesgo para maestros y alumnos. No podemos cometer un error. Todos queremos o quisiéramos que nuestro Estado recuperara sus actividades normales, pero vamos a ir con mucho cuidado y paso a paso. Estamos preparados para poder mantener la eficacia de nuestra estrategia, que hoy nos tienen como una de las entidades con la menor tasa de casos acumulados de todo el país, y mal no recuerdo, como el tercer estado con la menor tasa de incidencia acumulada, o cuarto estado, una de las tasas de mortalidad también más bajas de todo México. Y afortunadamente esta agenda de trabajo, de coordinación, nos ha permitido también enfrentar otros retos en materia de salud pública que le habían pasado una factura muy alta a nuestro Estado en el pasado. Simplemente les doy el dato en tema del dengue. Los avances y el trabajo que se hizo, nos ha permitido avanzar en la manera como enfrentamos el dengue en Jalisco, y a la fecha tenemos, respecto al año anterior, números redondos, 60% de reducción de casos graves y 30% más o menos de reducción de casos en el Estado. 30% menos que el año pasado y 60, entiendo, de casos graves. Y esto es producto de ese esfuerzo de coordinación, de hacer nosotros desde el gobierno la parte que nos toca, pero también lo digo porque la sociedad ha asumido la parte de responsabilidad que le toca. El éxito de las estrategias en materia de salud para enfrentar estos temas requiere de un compromiso ciudadano muy sólido. Por eso hoy, en el arranque de esta campaña de vacunación contra la influenza estacional, necesitamos que la gente haga su parte. Necesitamos que todos entendamos la importancia que tiene vacunarnos contra la influenza en medio de una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo por el coronavirus y por todo lo que eso implica. Por ello, la invitación, el llamado es a que después de esta etapa inicial en la que vamos a cuidar con esta vacuna a nuestro personal médico,
los ciudadanos jaliscienses, particularmente aquellos que están en la población de riesgo, puedan ir a vacunarse y nos ayuden de esta manera a cuidar la salud y la vida de todos. Vamos bien, en Jalisco estamos haciendo lo correcto, los resultados nos hacen pensar que vamos a salir de esto, que lo vamos a hacer con el apoyo de todos, que sabremos tomar las decisiones en las siguientes semanas correctas para, en esta nueva lógica de enseñarnos a convivir con el riesgo, evitar que pueda haber un rebrote fuerte, que pueda perderse lo mucho que hemos avanzado. Por eso cada decisión que tomemos tendrá que tener cuidados, tendrá que tener una valoración a fondo por parte de nuestros profesionales, nuestros investigadores, académicos, científicos en materia de salud pública y sobre todo la atención que se requiere para poder comunicar en tiempo y en forma lo que sigue para nuestro Estado. Por lo pronto, lo que podemos decir es mantenemos la tendencia a la baja. Confío en que esta semana los resultados seguirán en esa ruta. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Nuestra economía ya está reactivada arriba del 90%. Nos quedan muy pocas actividades ya que tenemos que ir reactivando en las siguientes semanas. La cosa es que en la medida que podamos también cerrarle el paso a la influenza, creo que eso nos va a ayudar mucho a la estabilización de nuestro sistema de salud. Entonces, la invitación es a vacunarnos y hoy arrancamos con esta primera etapa. Se están tomando acciones aquí en Jalisco para tratar de que no haya rebrotes, para tratar de que se recupere la economía, que es un punto importante en el cual siempre se debe trabajar. Sobre todo, reactivar la economía, pero cuidando la salud, algo que se olvidan todos los gobiernos, porque al final solamente toman en cuenta lo que ellos dicen, lo que ellos creen, pero sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Esperemos que pronto haya una reactivación económica, pero sin rebrote de COVID o SARS-CoV-2. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Regresamos aquí al programa Análisis y bueno, sigue aquí la situación del riesgo que es el que se junte la influenza con el COVID. Ya lo comentamos o lo dieron a conocer este evento pasado, pero a nivel nacional también es una preocupación que está causando grandes dolores de cabeza al sector salud, que podría afectar seriamente la economía y sobre todo a la población. Vea usted. Para recordarnos todos los días, la importancia de las medidas de prevención para disminuir los contagios de COVID. ¿Cuál es la expectativa? Que en algún momento esta epidemia cese, esta epidemia se acabe, pero esta expectativa, como decíamos hace unos minutos, es importantísima tenerla siempre centrada en la realidad. Uno puede lograr controlar una epidemia pequeña, como lo demostramos el otro día con la epidemia de sarampión que hubo en México y que empezó exactamente el mismo día de la epidemia de COVID. Pero uno no puede, me refiero a cualquier gobierno de cualquier país del mundo, evitar que exista una pandemia. Estos son fenómenos que ocurren de manera más o menos esporádica, aproximadamente cada 10 años surge una epidemia de esta dimensión, pero cada 100 años ocurre una epidemia con las proporciones que tiene la epidemia de COVID-19. No se conocía antecedente alguno de esta magnitud, una pandemia que afectara a toda la humanidad desde la epidemia, la pandemia de influenza en 1918, 19 y 20.
¿Qué expectativa tenemos? Lo recordamos, lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, pero a veces entre el ruido de las opiniones diversas que no tienen un amparo técnico, un amparo científico, pareciera confundirse cuál es la expectativa real amparada en el conocimiento científico de las epidemias. Desafortunadamente no es algo deseable, pero es importante visualizarlo. La expectativa de una epidemia de estas proporciones, de esta magnitud, es una epidemia larga, muy larga. Lo dijimos desde febrero, lo repetimos nuevamente, lo hemos dicho en más de 20 o 30 ocasiones. En el caso de México, la expectativa desde el principio fue tener una epidemia que abarcara desde febrero hasta al menos el mes de octubre. Esa fue la predicción de una epidemia larga, considerando la acción principal de mitigación comunitaria, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia y todas sus variantes locales que han continuado desde el momento. También recuerden la predicción que se ha hecho por parte de los organismos internacionales, específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, diversas agencias como el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades o los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y varias agencias gubernamentales de salud pública. Existe una predicción razonable de que cuando en el hemisferio norte, en el que está desde luego situado México, empiece la temporada de influenza. Influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por otros virus de ese nombre, influenza, que afecta al hemisferio norte de octubre hasta marzo del siguiente año. De octubre de 2020 hasta marzo del 2021 vamos a tener la temporada de influenza. Esto es absolutamente seguro, no hay manera de evitar que exista la influenza. Ha ocurrido por cientos de años, probablemente miles de años en el mundo entero y se alterna en fechas. En el hemisferio norte ocurre de octubre a marzo, en el hemisferio sur ocurre de abril a septiembre. Así ha ocurrido por miles de años, así va a ocurrir en 2020-21. La influenza. La predicción ante una enfermedad completamente desconocida hasta que emergió en el mundo al final del año 2019 y posteriormente ha continuado todo lo que llevamos del año 2020, la expectativa es que COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que tiene un comportamiento clínico, es decir, afecta a las personas de la misma manera, de una manera muy parecida a la influenza, se distribuye y se propaga a través de la vía respiratoria y tiene varias características semejantes a la influenza. La expectativa es que también durante octubre y hasta marzo o abril tengamos persistencia o reemergencia de COVID-19. Y la mejor solución que se tiene para SARS-CoV-2 o cualquier otra enfermedad que es contagiosa, en muchas ocasiones son las vacunas. Están haciendo algunos estudios, algunos análisis, pruebas ya en la fase 3 de la vacuna para terminar con el SARS-CoV-2 o cuando menos controlarlo. Hasta el momento hay vacunas como la Sputnik 5 que está siendo desarrollada en Rusia, que sí tiene buen avance, pero también la AstraZeneca que está desarrollándose en Estados Unidos, donde colabora México, pues allí han surgido ya 2 personas que se enfermaron después de ponerse esta vacuna. Son inflamación de meningitis una persona y otra persona están analizando esta enfermedad. Aún no determinan si fue causa de la vacuna o no, pero aún con eso está causando ya grandes dudas entre la población. Ve usted la información. Como hemos comentado también respecto a esta y cualquier otra vacuna, estamos hablando de vacunas contra el COVID, pero en sentido estricto sería extensible a cualquier producto farmacéutico. En todos los casos, en absolutamente todos los casos, es indispensable y no se puede exentar que exista un proceso de análisis, de demostración de evidencia de 3 características fundamentales que son calidad, seguridad y eficacia. Y la Agencia de Regulación Sanitaria Mexicana, que se llama COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, entidad que ha sido adscrita a la Subsecretaría de Prevención y Promoción desde hace un par de semanas, tiene la obligación de seguir los más altos estándares, transparencia,
y credibilidad en el proceso de evaluación de la evidencia científica que en su momento se presente. No tenemos prejuicio alguno respecto a esta vacuna o cualquier otra, que la investigación clínica, los ensayos clínicos, sigan reglas de ética, estándares profesionales de investigación y, por supuesto, de transparencia en la generación de información, de trazabilidad, y estas reglas están establecidas en reglamentos, normas y otros instrumentos legales, y es una facultad exclusiva de la Secretaría de Salud, el regular todos estos elementos. Janssen tendrá que someter a COFEPRIS la solicitud de aprobación del ensayo clínico y hasta no obtenerla no puede iniciar el ensayo clínico. Es posible que esto ocurra en los próximos días, pero el propio Janssen, al menos respecto a México, tenía un retraso porque no se había publicado los resultados de los ensayos fase 1 y 2. Y lo mismo, no se pueden quemar etapas, no se puede autorizar el inicio de un ensayo clínico fase 3 hasta que no se tenga los resultados y se haya analizado adecuadamente la evidencia de seguridad, insisto en la seguridad y eficacia de los productos en las fases 1 y 2. Si en algún momento se le diera una autorización sin que se haya publicado y se haya analizado y que existe evidencia trazable y creíble de que has analizado esta evidencia, se estaría incurriendo en una falta grave. Personas de cualquier nacionalidad o múltiples nacionalidades podrían participar voluntariamente, siempre es indispensable que sea voluntariamente en cualquier ensayo clínico. Lo que sí le puedo decir a la población es que es importante no prejuiciarse, no empezar a tener ideas preconcebidas sin evidencia de que las vacunas pudieran ser inseguras, porque para eso son los ensayos clínicos y por eso los ensayos clínicos empiezan en la fase donde hay muy pocas personas reclutadas para tener un procedimiento gradual de evaluación de la seguridad. No hay que prejuiciarnos pensando que las vacunas pueden ser nocivas, las vacunas como cualquier otro producto de uso humano para uso clínico deben ser evaluadas, pero no tenemos por qué tener prejuicios respecto a su seguridad de manera anticipada. Si la vacuna se desarrolla, si logra tener avances claros y firmes para poder lograr llegar a ser puesta en la población o aplicada en la población, sería un avance importante porque ya se podría tener la tranquilidad que cuando menos el 30% de la población estará vacunado y eso podría ayudar a terminar con el contagio del COVID, SARS-CoV-2, como se hace con la influenza, porque se vacuna como el 40% de la población y las demás personas, al estar personas vacunadas, hacen que sea más complicado un contagio. Veremos qué pasa en próximas semanas, porque decían que en noviembre querían empezar a aplicar la vacuna. Eso parece muy complicado, a menos que la saquen sin que cumpla con todos los protocolos, pero ya veremos. Vamos al corte, regresamos con más. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CNT, Cable Noticias Tepa. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a Internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a Internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de Internet y televisión.
con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27 o llamarnos al 378-78-237-36? Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Y el tema que está preocupando a nivel mundial es lo que ocurre ahorita en Europa. Pues ya terminó la pandemia, se vieron cómo las estadísticas bajaron casi a cero los números de casos de contagios de COVID, y resulta que tienen 2 semanas para acá que están aumentando la cantidad de personas contagiadas con COVID o SARS-CoV-2. Aquí la diferencia de la primera oleada es que ahora sí se enferma la gente, pero es menos intensa la enfermedad y causa menos muerte. Eso es lo que están dando como resultado en este momento con el desarrollo de la pandemia del COVID ahora en Europa. Dicen que esta cepa o este tipo de virus es diferente en cuanto a intensidad al anterior, pero aún falta mucho por resolver y veremos aquí en México si también se da un rebrote o se continúa como está estable y se incrementa la cantidad de casos. Eso veremos a partir de noviembre, de diciembre, veremos qué pasa con ese tema. Ve usted. A lo largo de estos meses, el mundo ha visto una producción científica sin precedentes, como suele ocurrir en las pandemias, y poco a poco se van conociendo de manera más clara elementos clave para cambiar las prácticas del manejo clínico y el manejo epidemiológico de la enfermedad. Lo que vemos en Europa efectivamente es este fenómeno donde tenemos francos y claros rebrotes que acabamos de presentar, pero afortunadamente una letalidad sustancialmente menor a la que se presentaron en los primeros meses de la epidemia en Europa. En la mayoría de los países europeos se llegaron a letalidades superiores a 15%. Y esto en parte se explica por toda esta inexperiencia social, no solamente de los cuerpos científicos y médicos, sino social, por una distinta capacidad de anticipar el riesgo. Por ejemplo, y en concreto, y lo recordamos a la población mexicana, la percepción de cada individuo o de cada familia de que se trata de una enfermedad que va a ser leve, y esto disminuye la posibilidad de que la persona o los familiares le motiven a ir al hospital tempranamente. Y esto tiene consecuencias, porque una parte muy importante de la mortalidad tiene que ver con esa llegada tardía a las unidades médicas ante la expectativa no fundada de que la enfermedad se va a quitar espontáneamente. La paradoja es que en la mayoría de los casos así es. En 80% de las personas, 8 de cada 10, la enfermedad se resuelve espontáneamente. Pero en 2 de cada 10, en promedio, tienen las características que les hacen complicarse. Edad mayor de 60 años, enfermedades crónicas, etc. Entonces, es muy importante la anticipación, llegar a tiempo al hospital para recibir la valoración y que se juzgue si se necesita tratamiento en hospital o fuera del hospital y una vigilancia directa. Varias de las medidas también que estamos haciendo en México de manejo comunitario se han puesto en práctica en Europa. Por supuesto, ya no están saturados los hospitales y lograron hacer reconversiones hospitalarias. Lo que en México logramos administrar para que nunca se nos saturaran los hospitales, desafortunadamente en Europa se saturaron al inicio, pero una vez pasada esa primera experiencia han hecho previsiones para que no se saturen. Entonces, todos estos elementos hoy permiten tener una epidemia que es menos letal, aun cuando sea de tamaño importante. Lo que sí es básico y debemos seguir es cuidándonos para evitar enfermarnos, para evitar contagiarnos. Recuerden las medidas básicas: distanciamiento social, lavarse las manos constantemente, uso de gel antibacterial y sobre todo, si usted está enfermo, ya sea de gripa, catarro o algo así, pues evitar salir en lo posible para evitar contagiar a los demás, porque no puede ser un simple catarro, puede ser SARS-CoV-2 o influenza. Lo mejor es cuidarnos y cuidar a los demás. Eso es algo que tenemos que hacer. Y recuerde, ni el gobierno ni nadie nos cuida, tenemos que cuidarnos solos para evitar una enfermedad grave. Gracias, cuídese mucho. Hasta pronto.